Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén teniendo un final de año muy bendecido, viendo las misericordias de Dios y planeando su próximo año. Hoy queremos compartirles un mensaje precisamente relacionado con esta temporada. Estamos en una época en la que las personas comienzan a pensar, todos comenzamos a planear el próximo año, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuáles son los propósitos. Y bueno, eso está muy bien, pero debemos hacerlo entendiendo que todo eso está sujeto al plan de Dios. Hoy vamos a hablar de algo nuevo y de algo bueno. Hoy vamos a hablar de ese plan de Dios en nuestras vidas. Y vamos a comenzar con una primera parte que le he llamado algo nuevo. Y este algo nuevo es precisamente porque estamos a punto de comenzar un año. Viene el año 2025 y con nuestros propósitos también pensamos en las cosas que sucedieron en este 2024 y comenzamos a recordar y a hacer un inventario de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas. Y la palabra de Dios es muy clara en esto. El profeta Isaías escribió en Isaías 43, versículos del 18 al 19, escribió: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es precisamente un versículo que se usa muy frecuentemente en esta época, pero que no fue escrito en un contexto de Año Nuevo, fue escrito en un contexto de el cambio que iba a suceder en el mundo. Y es que incluso los no creyentes fueron conscientes de ese cambio. Nuestros años se miden después de Cristo y antes de Cristo. Ese es el antaño del que el profeta Isaías estaba hablando. Él estaba ahí hablando de que se iba a partir la historia, iba a llegar un momento en que la humanidad comenzaría a contar los años desde el año 1, y es precisamente la llegada de Jesucristo. Él está invitándonos, y es la palabra de Dios, por lo tanto es Dios invitándonos a olvidar las cosas de antaño, no solamente porque se está finalizando un año, sino porque ya sucedió en nuestras vidas que llegó nuestro Señor Jesucristo. Cuando el profeta escribió voy a hacer algo nuevo, es porque se iba a cambiar absolutamente todo cómo funcionaba la religión, cómo funcionaba la creencia de las personas, especialmente en cuanto a la salvación y en cuanto al perdón de los pecados, porque llegaba Jesucristo. Ya las personas no tenían que hacer más sacrificios, ya el sacrificio iba a ser entregado por Dios mismo, iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Ya las personas no tenían que buscar mediante obras su salvación y su entrada al cielo. Era porque Dios, por misericordia, nos estaba entregando esa salvación. Ya no dependía de lo que hacía la gente, sino de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y esto lo puso el profeta Isaías en términos que nos daba a entender que era fijo que iba a suceder, que no había vuelta atrás. Cuando escribe, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Algo estaba sucediendo 700 años antes de que naciera Jesucristo, que el profeta Isaías ya estaba escribiendo que la gente debería estarse dando cuenta, las personas ya deberían estar siendo conscientes de que se acercaban los tiempos, el tiempo en que llegaba el Señor Jesucristo. Y promete Dios diciendo, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces, si bien este pasaje se escribe en un contexto diferente al contexto de iniciar un año nuevo, pues podemos usarlo para nosotros también pensar en el próximo año y cerrar este año. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Al pasar el año, cuando pasamos al 2025, debemos dejar el 2024 como lo que es, pasado, ya pasó. Si vivimos situaciones difíciles, si vivimos situaciones dolorosas, si nos hirieron, si nosotros herimos a alguien, tenemos que pedir perdón, tenemos que
también dar perdón a quienes nos piden ese perdón porque nos han ofendido. Debemos olvidar lo que ha sucedido y enfocarnos en el presente. No podemos nosotros mantener nuestros ojos puestos en el pasado, en lo que fue, en lo que hubiera sido, como pasamos de rico o como hubiéramos pasado de rico, o todo lo que sufrimos o todo lo que no sufrimos. Debemos enfocarnos ahora en el presente, que va a ser año 2025. Debemos enfocarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso, esta primera parte se llama algo nuevo. No sabemos qué nos tiene el Señor preparado para este año 2025. Sabemos que Él tiene nuestros planes en sus manos. Dice la palabra de Dios que nosotros hacemos los planes, pero que Dios toma las decisiones finales. Pero sabemos algo seguro, algo que sí sabemos con toda seguridad, es que es algo nuevo. Dios no está reciclando planes con nosotros. La historia tuya y la mía es una historia nueva cada día. Veíamos hace poco que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y veíamos que en Cristo somos nueva creación. Esto se hace mucho más evidente con una época como estas en las que cambiamos el año. Pasamos al año 2025. Ahora, sabemos que es algo nuevo y también sabemos, como dice el título de este mensaje, que es algo nuevo y también es algo bueno. ¿Cómo sabemos que es algo bueno? Porque así lo dice la palabra de Dios. Y acá no estamos hablando de positivismo, no estamos hablando que lo que tú digas se va a cumplir porque hay poder en la palabra. No, hay poder en la palabra de Dios, no en la de los humanos. Dios habló y creó toda la creación, la hizo hablando. Pero eso no significa que nosotros tengamos poder en el hablar y entonces lo que nosotros declaremos, eso se va a cumplir. No, en nuestras vidas se cumple la voluntad de Dios, no la nuestra. No lo que nosotros y nuestras emociones quieran declarar de acuerdo a cómo amanezcamos cada día. Entonces, esto que está sucediendo, esto que va a suceder, es algo nuevo y es algo bueno. ¿De dónde sacamos que es algo bueno? Vamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. También un pasaje muy conocido. Y Jeremías 29, 11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Lo afirma quién? El Señor. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, acá vemos que los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. No es solamente algo nuevo, es algo bueno. Yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Qué planes? Planes de bienestar y no de calamidad. Y esto lo hace Dios para darnos un futuro y una esperanza. De nuevo, acá estaba hablando Dios en este pasaje, en el contexto en que fue escrito, estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios desde el comienzo de los tiempos conocía los planes que tenía para nosotros. También dice el profeta Isaías que Él conoce cada uno de nuestros días, que Él nos conoce y que cada día lo conoce incluso antes de que existiera y que nos conoce a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Por lo tanto, lo que dice Jeremías es una continuación al decir, no solamente nos conoce y nos conoce desde antes de que estábamos en el vientre, sino que conoce los planes que tiene para nosotros. Y esos planes se refería específicamente al plan de salvación, al plan perfecto de salvación en el que nuestros pecados iban a ser lavados, limpiados con la sangre de Jesucristo y no con nuestros propios sacrificios, no con nuestros propios animales, dependiendo de que nosotros fuéramos al templo o al tabernáculo a sacrificar animales puros. Si ese plan hubiera continuado, ya se habrían extinguido muchos de los animales que hay en la tierra. Pero Dios no cambió el plan ya estaba establecido desde el comienzo. El plan era que iba a llegar nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Y el motivo de ese plan no era para que no se extinguieran los animalitos. El motivo de ese plan era amor hacia nosotros.
Entonces, esto que es algo nuevo, esto que es algo bueno, es producido exclusivamente por amor a ti y a mí, porque Dios nos amó. Dice Juan que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y para saber más de ese mensaje, los invito a ver la predicación de la semana pasada. Pero nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Y eso fue algo nuevo y eso fue algo bueno. Ahora, en el contexto que estamos hablando ahora, en un cambio de año, pasando del año 2024 al año 2025, debemos recibir esta promesa que Dios también nos hizo a nosotros y hemos hablado mucho del eterno presente. No es una realidad exclusiva para el pueblo de Israel en el momento en que el profeta Jeremías escribió esta palabra. Es una palabra que en un contexto virtual aplica a nosotros. Nosotros somos hoy Israel y por eso es que hoy nosotros podemos creer que esta promesa es viva y es real, que algo nuevo y algo bueno viene para nosotros en este nuevo año. ¿Por qué? Lo dice la palabra, porque Dios conoce los planes que tiene para nosotros y esos planes son de bienestar y no de calamidad. Tenemos que entender que esos planes de Dios para nosotros son siempre buenos, siempre son buenos. Lo que pasa es que en ocasiones no disfrutamos mucho esos planes de Dios para nosotros. Nosotros en ocasiones queremos que se vivan de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros planes, y en ocasiones tendemos a ignorar el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios en ocasiones incluye situaciones que nosotros no disfrutamos. En ocasiones incluye episodios en los que nosotros sufrimos, en los que nos duele, en los que lloramos, en los que pasamos momentos que no nos agrada mucho. Pensemos cuando vamos viajando por carretera. Estamos en época de vacaciones para muchas personas y muchos estamos viajando. En el caso nuestro hemos manejado a varios lugares. Y cuando vamos manejando a algún lugar, sabemos que el lugar al que vamos es bueno. Sabemos que es un lugar chévere. Sabemos que es un lugar agradable. Pero en el camino nos encontramos de pronto algunos huecos o algunos tramos de la carretera que no son muy buenos. Eso no significa que el destino final no es bueno. Eso no significa que el plan fue un plan mal hecho. No significa que quien haya escogido ese destino y ese plan para ir a descansar se haya equivocado. Así sucede en nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios no se equivocó, que los planes que Él tiene para nosotros son buenos. Lo que pasa es que en el camino nos encontramos baches en la carretera, nos encontramos tramos de la vía que no son muy cómodos. Nos encontramos incluso conductores e incluso nosotros mismos tomando decisiones inapropiadas. Adelantándose cuando no se puede adelantar o acelerando más de lo que debe o frenando más de lo que debe. Eso no significa que el destino, que el plan del viaje sea malo. Así sucede en nuestras vidas. Sabemos y conocemos muy bien. Entonces, el hecho de que el camino no sea muy bueno o que nos encontremos situaciones que no disfrutamos, como un hueco, como un bache, como un tramo malo o alguna decisión mal tomada, no significa que el destino y que el plan en general sea algo muy bueno. Asimismo, entonces sucede en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en general. Los planes que el Señor tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Ahora, hay que tener mucha precaución porque yo acá no estoy hablando de que todo lo que nos suceda va a ser bueno, de que nosotros no vamos a tener problemas, de que nosotros no vamos a enfrentar situaciones de calamidad. No es eso lo que estoy diciendo, porque Jesús mismo nos dijo que en este mundo enfrentaremos aflicciones, pero nuestra actitud entre las aflicciones
deben ser de alegría. Él nos dice, pero alégrense, yo he vencido al mundo ya. ¿Qué es entonces lo que sucede con esas situaciones que nosotros vivimos y que no disfrutamos? Esa es la tercera parte de este mensaje. Todo obra para bien. Las situaciones que nosotros vivimos, cuando son buenas, para continuar con el ejemplo, cuando la carretera es amplia, es doble calzada, cuando no hay muchos carros, cuando el límite de velocidad me permite ir un poco más rápido, es una carretera que disfruto. Pero cuando la carretera es un poco estrecha, cuando el límite de velocidad es muy reducido, cuando hay muchos carros, cuando hay muchos baches, es una carretera que no disfruto. En ocasiones, nuestras vidas son así. En ocasiones sentimos que nuestra vida es más estrecha, sentimos que estamos viviendo situaciones muy difíciles y no significa que no sea así. Efectivamente, vivimos ese tipo de situaciones, pero tenemos que recordar que todo lo que nosotros vivimos obra para bien. Así quedó escrito en la palabra de Dios. Dice en Romanos 8:28, también un pasaje muy conocido, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Las situaciones que vivimos en nuestras vidas, situaciones que no disfrutamos normalmente, situaciones difíciles que nos sacan lágrimas, que nos ponen a orar bastante, situaciones que nos hacen sentir vulnerables, son situaciones que funcionan para nuestro bien, obran para nuestro bien, como lo dice en otra versión de la Biblia, dice que todo obra para bien. ¿Qué es lo importante en estas situaciones? Que nosotros tengamos nuestro corazón en el lugar adecuado. Porque Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes. No es para el bien de todo el mundo. Esto no es una promesa que aplique para todas las personas. Esto es una promesa que aplica única y exclusivamente para los hijos de Dios, una promesa que aplica para quienes lo aman. Por eso dice, Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿estás viviendo una situación difícil o viviste una situación difícil en el 2024? Lo importante es que nuestro corazón esté en el lugar adecuado y que nosotros amemos a Dios. Porque si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, cualquier cosa que suceda en mi vida, Dios mismo la va a disponer para que funcione, para que obre para nuestro bien. ¿Tienes de pronto algo de ansiedad? ¿Estás de pronto con algo de preocupación por lo que va a suceder en el año 2025? Es momento de entregarle eso a Dios, de poner tu corazón en Dios, de asegurarte de amar al Señor y de resto descansar, porque Dios mismo dispondrá las cosas para nuestro bien. Es importante que nosotros no andemos preguntándonos por qué nos suceden las cosas, por qué a mí, por qué esto no le pasó a otra persona, por qué me tuvo que suceder a mí, por qué otro año difícil. Nosotros no debemos preguntarnos por qué. Dios es soberano y Él lo hace porque Él conoce cada uno de nuestros días. La pregunta debe ser ¿para qué? ¿Para qué me sucede esto? Y si leímos muy bien Romanos 8:28, la respuesta ya está dada. ¿Para qué nos suceden a nosotros las cosas? Para nuestro bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La respuesta no es ¿por qué me suceden? La respuesta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Y ya tenemos esa respuesta. La respuesta es para nuestro bien, porque amamos a Dios. ¿Para qué le suceden las cosas a quienes no aman a Dios? No sé. La verdad, no me interesa. Mi deseo es que todos nosotros amemos a Dios. Y cuando amamos a Dios y buscamos primeramente su reino, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, me preocupo
por quienes lo amamos. Y quienes lo amamos, todo nos sucede para bien. Asimismo lo dijo Dios y así lo dejó registrado en su palabra. Para terminar, pensemos en el ejemplo de lo mejor que le ha podido suceder a la humanidad. El evento que mayor beneficio nos trajo a nosotros, los creyentes. Ese fue un evento trágico, fue un evento doloroso. La muerte de Jesucristo en la cruz fue un momento difícil para las personas que lo aman, para las personas que lo amaban. Fue un momento difícil para su mamá, para sus hermanos, para sus amigos, para las personas allegadas. Incluso fue un momento difícil para los desconocidos porque se dieron cuenta que algo importante estaba sucediendo. Y esto sucedía para nuestro bien. Jesucristo murió en la cruz para nuestro bien, porque Dios nos ama y por su misericordia, Él sabía que nosotros no íbamos a tener suficiente para pagar por nuestros pecados. Y por eso fue que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Acompáñenme a Lucas 23 y espero que ustedes logren leer en Lucas 23 lo duro de este relato, lo difícil de este relato. Los quiero invitar a que mientras lo leemos, pensemos en lo que realmente estaba sucediendo ese día. Imaginémonos los colores del día, imaginémonos los sonidos. Era un lugar donde hacía bastante calor, imaginémonos ese calor, el bullicio, el alboroto de las personas. Vamos a leer este pasaje, Lucas 23, versículos 44, 45 y 46. Vamos a leerlos, como se dice coloquialmente, metiéndonos en la película. Lucas 23, versículos 44 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al oír esto, expiró. Esto es un relato triste. Esto es un relato que nos tiene que arrugar el corazón. En una zona tan calurosa como donde se encontraban, al mediodía, cuando más calor hace, cuando el sol está justo en el medio, que todo el mundo alrededor lo puede ver, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra quedó en oscuridad. El sol se ocultó. Entonces, esto no fue un evento solamente para quienes estaban alrededor de la cruz viendo lo que iba a suceder. Esto fue algo que todo el mundo lo notó. Todos los que estaban ahí sabían que a esa hora no se oculta el sol. Entonces, si alguien estaba por allá dentro de su casa, no se estaba dando cuenta, no estaba enterado de lo que estaba sucediendo, está haciendo lo que sea que esté haciendo y en ese momento se comienza a ocultar el sol, algo que no sucede frecuentemente, pues esto llama la atención. Y esa persona, aunque no necesariamente sabía lo que estaba sucediendo con Jesucristo, esa persona supo que algo estaba sucediendo en la tierra. No era algo que estaba sucediendo solamente en la cruz, no estaba sucediendo solamente en el monte, no estaba sucediendo solamente en esa ciudad, fue algo que estaba sucediendo en toda la tierra. El sol se ocultó. La cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Recuerden que esta era una cultura con unas creencias religiosas bastante fuertes y que se rasgara el velo del templo, la cortina del santuario del templo, no era algo de poca monta. Esto era un evento importante porque recuerden que allá solo podrían entrar el sumo sacerdote, podrían entrar las personas que habían sido designadas para esto y se rompió el velo. Entonces se está generando un caos, se está generando un desorden en la ciudad y no solamente en ese espacio geográfico, sino en muchas partes alrededor de ese lugar. Y Jesús exclama con fuerza. En su naturaleza humana, Él usa su fuerza y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Ahí la naturaleza humana de Jesús con toda su fuerza saca lo que tiene de sí, ese último aliento que tiene, lo usa para entregarle su espíritu a Dios. Es como un decir, Padre, he cumplido la misión. Pero también toda su divinidad es puesta acá en escena, porque se oscurece la tierra, se rompe el velo, y a las 3 de la tarde vuelve y sale el sol, como ese nuevo amanecer, como una nueva esperanza de Dios diciendo, he cumplido lo que he prometido. Se rasga la cortina del santuario del templo, dándole acceso a cualquier persona a Dios, y por eso es que hoy tú y yo podemos venir tranquilamente, libremente delante de Dios sin necesitar ningún intermediario. Ya no necesitamos al sumo sacerdote, ya no necesitamos la intermediación de personas de autoridad. Ya nosotros tenemos acceso al Padre mediante Jesucristo. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, he cumplido la misión. Y cuando dice eso, ya no necesitaba su naturaleza humana más. Al decir eso, expiró. Su cuerpo deja de respirar, su corazón deja de latir y Jesucristo falleció. Su naturaleza humana, su cuerpo. Pero Jesucristo sabemos que resucitó, que su cuerpo resucitó y que ascendió al cielo. Entonces, miremos cómo una escena tan triste, una escena tan caótica, una escena en la que incluso las personas que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo espiritualmente hablando, incluso esas personas se dieron cuenta que algo estaba sucediendo y que no era algo bueno. Que se oscurezca la tierra no es algo bueno. Que se haya roto el velo no es algo bueno. Que haya una persona, sea quien sea, muriendo y muriendo en una cruz no es algo bueno. Desde el punto de vista que lo veamos, yo creería que todas las personas estamos de acuerdo en que lo que estaba sucediendo era algo malo. Era una escena caótica, era una escena difícil. Pero esa escena estaba sucediendo, esa situación estaba sucediendo dentro de un marco más grande por algo bueno. Por eso es que cuando leemos Jeremías 29:11 pensando en un próximo año, sabemos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Porque siempre, siempre, todo lo que nos sucede a quienes amamos a Dios, nos sucede para bien. Todo obra para el bien de quienes aman al Señor. Y por eso es que hoy los quiero invitar a que si estamos iniciando el año 2025 con algo de angustia, con algo de temor, si estamos iniciando el año 2025 con incertidumbre de lo que va a suceder, los quiero invitar a que descansen en el Señor. Los quiero invitar a que su prioridad sea amar al Señor y que nuestro primer propósito para el año 2025 sea amar a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Los quiero invitar a que la prioridad en nuestras vidas sea amar al Señor, porque de esa manera es la única manera en que el año 2025 va a ser algo nuevo, algo bueno, porque sin importar lo que nos suceda, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces, camina en este 2025, inicia este 2025 con la principal prioridad de tu vida siendo amar al Señor sobre todas las cosas, buscar primeramente su reino y lo demás vendrá por añadidura.